Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por estar conectados un sábado más a la Iglesia del Aire. Gracias por estar en todas nuestras plataformas. Vamos a empezar a esta hora cantándole al Padre Celestial con todo gozo y con todo el corazón. Acompáñame en tu casa con tus palmas y tu voz. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hazte nuestro ser tu morada, tuyo soy. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, somos Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo soy. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. El Señor es quien brilla en gloria. Como siempre, antes de iniciar a ministrar, a orar, a pedirle al Señor, a darle gracias a Dios, estamos tratando de hablar de un milagro de lo que Jesús o Dios ha hecho a lo largo de la Biblia. Y me llama la atención cómo Dios es tan único y tan especial que en cada milagro que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Que tu deseo, que tu afán no sea estar conectado a esta hora por recibir el milagro, sino por alimentarte de la palabra del Señor, por seguir creciendo en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Había un pueblo que se cataloga como contumaz y rebelde en la Biblia. Había un pueblo que había sido escogido por Dios, y si usted puede ver a lo largo de la historia, ellos siempre han caído en ser esclavos, en estar bajo el yugo de alguien más, porque no pudieron ser obedientes a Dios. Póngase a pensar un segundo qué hubiera sucedido si el pueblo escogido de Dios hubiera sido obediente a cada uno de sus mandatos, a cada una de sus palabras, hubiera caminado como Dios quería que su pueblo escogido caminara. La historia fuera quizás muy diferente a la que conocemos hoy en la actualidad. Es más, en la historia moderna podemos ver lo que sucedió. Un acto totalmente reprochable, condenable. A Dios gracias, no se ha vuelto a repetir, y primero Dios, no se vuelva a repetir. Estuvimos conociendo el Museo del Holocausto y son unas imágenes tan fuertes, tan crudas, que están en ese lugar. Pero vamos al punto de donde venimos. Muchas veces por la desobediencia de nosotros, al igual que a su pueblo escogido, sufrimos muchas cosas que al día de ahora no deberíamos estar sufriendo. Pasamos por muchos dolores que no deberíamos tener. Tenemos enojo, tenemos resentimiento, tenemos cualquier tipo de cosa que no deberíamos de estar teniendo. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a su palabra. En esta hora no tengo el ánimo de ser
un regañón, porque Dios no es un Dios regañón. No tengo el ánimo de decir usted está mal porque usted se porta mal, al contrario. Este pueblo del cual te estoy hablando estuvieron en Egipto siendo esclavos y se habían acostumbrado a ser esclavos. Ya le habían tomado el gusto, el sabor a ser esclavos, a estar en ese lugar, porque tenían un techo, porque tenían una cama, porque tenían un plato de comida, y no miraban todo lo que estaban sufriendo, no miraban todo lo que estaban perdiendo, porque se habían acostumbrado a ese estilo de vida, a ser esclavos. Cuando llega una persona llamada Moisés y les dice: hey, nos vamos a ir, vamos a hacer esta y estas cosas, ellos dudaban un poco. Dios los saca, los liberta. Usted conoce muy bien cada parte de la historia de estas personas, lo que duraron en el desierto. Y le dice: Moisés, ¿por qué nos sacaste al desierto a morir cuando nosotros en Egipto teníamos todo? ¿Y qué es todo? Muchas veces creemos que tener lo material es todo, cuando hemos aprendido que quien tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Deja de ver lo material, porque lo material viene, va, se hace, se deshace. Y en un momento donde estas personas estaban reclamándole a Dios, donde estaban reclamándole a Moisés, donde estaban molestos y anhelaban volver a su vida de esclavos, donde eran lastimados, donde eran vistos de menos, donde eran quizás no deseados, viene y le dice Dios: bueno, ahí va el maná. Y empieza a caer maná del cielo. Y Dios es tan especial que en tus momentos más duros Él abre las ventanas de los cielos y manda ese maná a tu vida, manda ese maná a tu casa, manda ese maná que tú estás necesitando en este momento. Por eso decía que muchas veces nos parecemos al pueblo escogido de Dios, siendo sus hijos, ya hartos, aburridos, asqueados, empachados del maná. Es que solo maná, es que solo maná, es que solo maná. Pues ¿saben qué? Le va la carne. Y usted conoce muy bien qué pasó con esta carne que Dios les envió. Esta hora tenemos que ser agradecidos con cada etapa que estamos viviendo. Quizás estamos pasando en un desierto, pero dale gracias a Dios, porque eso significa que tú ya no eres esclavo, saliste de un pueblo de esclavitud y vas caminando y vas rumbo a esa tierra prometida. Dale gracias a Dios por el desierto que estás pasando, porque significa que ya no eres esclavo, eres un hombre libre, una mujer libre, un joven libre. Pero es necesario ver lo que Dios está dando esta hora. Dale gracias por ese maná. Dale gracias por ese desierto. Porque cuando aprendas la lección que tú no eres nada sin Dios, cuando reconozcas que separado de Él nada podemos hacer, créeme que todo lo que ellos perdieron dando vueltas en el desierto, tú lo vas a hacer rápido, vas a llegar. Es un trayecto largo, sí, es un trayecto largo, pero no tenían que haber pasado toda esa cantidad de años perdidos en el desierto. Y pasaron así porque en su corazón la primera generación seguía anhelando volver a Egipto. Quita ese anhelo en tu corazón y empieza a ver hacia el frente y empieza a decir: Señor, gracias por este desierto. En tu nombre llegaremos, yo y mi familia, a esa tierra prometida. Por eso esta hora vamos a orar por todos aquellos que estamos pasando desiertos. Quizás es el desierto de la salud, el desierto del desempleo, el desierto de un negocio que está mal en las ventas, el desierto de una relación amorosa, el desierto quizás de que estamos con este virus, nos contagiamos. No importa el desierto que tú estás pasando. Puede ser el desierto del estudio, necesitas la plata y quieres una beca y no te la dan. No importa el desierto que estamos pasando, darle gracias a Dios porque dejamos de ser esclavos. Vamos caminando en ese desierto porque vamos en ruta hacia la tierra prometida. Por eso esta hora vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a esperar en Él. Sé que difícil es, sí, hermano, es difícil esperar en el Señor, pero porque nuestra carne quiere todo rápido, quiere todo ya. No, tenemos que saber que si tú esperas en el Señor, tienes la plena confianza de que llegas a la tierra prometida, porque llegas. A esta hora vamos a orar
por todos aquellos que estamos pasando por diversos desiertos, para que el Señor nos dé la fortaleza, siga enviando ese maná, siga enviando esa cortina de fuego por la noche y esa cortina de nubes por el día, porque Él siempre tiene cuidado de sus hijos. En el lugar donde estás, acompáñame, vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, esta hora queremos aprender a esperar en ti. No queremos esperar en el banco que nos va a dar la respuesta por el préstamo. No queremos esperar en la persona que está en el extranjero, quizás que nos ha prometido ayudar. No queremos esperar en el cuello que tenemos para que nos den el empleo. Queremos esperar en ti, Señor. Y muchos de nosotros estamos caminando por un desierto a esta hora. Hay diversos desiertos, Señor. Yo no conozco los desiertos que mis hermanos a esta hora están caminando, pero Señor, hazles entender que si ya van caminando por ese desierto, ellos van en dirección hacia su tierra prometida. Hazles entender que si van caminando por el desierto, Señor, ellos ya dejaron de ser esclavos. El desierto siempre lo vemos como algo de castigo, como algo malo, cuando en realidad es cuando tú empiezas a purificarnos a cada uno de nosotros. Empezamos a dejar nuestras maneras pasadas de vivir, empezamos a dejar nuestra pasada manera de hablar y empezamos a dejar todo lo que a ti no te agrada para poder llegar limpios a ese lugar donde tú nos has preparado. Padre celestial, ayúdanos a esperar en ti. Clamamos por mis hermanos que están con una salud quebrantada. Clamamos por esos matrimonios que están mal, a punto de pedir el divorcio. Clamamos por esos hijos rebeldes, Señor. Clamamos por esos jóvenes con deseo de superarse, pero su familia no tiene la posibilidad. Señor, abre puertas, toca corazones, Padre. Clamamos por aquel emprendedor, por aquel que ha empezado su negocio y está un poco mal, Señor, a esta hora. Que seas tú enviando clientes, que seas tú poniendo tu mano sobre el producto que ellos vendan y pongas tu gracia, Señor, sobre la vida de ellos. Clamamos por todos aquellos que están pasando por momentos malos y difíciles, para que ellos puedan entender que tanto ellos como nosotros aquí en el estudio debemos de aprender a esperar en ti, Señor, a esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón, Escucha esto, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. tú siempre tienes el control, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Nos va a atormentar el tiempo. Vamos a ver el reloj que está avanzando, vamos a ver el calendario que está avanzando, vamos a ver a los demás que están avanzando y tú puedes decir, yo aquí estoy, no me muevo. Pero cuando Dios calla es porque está trabajando. Él siempre está cerca de ti. Aunque tú te alejes, escucha bien lo que te digo a esta hora, Dios está siempre cerca de ti. Y nosotros tenemos que tener ese anhelo, estar cerca de Él. Tenemos que tener ese deseo de estar cerca del Señor, estar cerca de su presencia, porque si nos apartamos de su presencia, ¿qué vamos a hacer? Siempre hablando del pueblo de Israel y Moisés. Él, cuando bajaba sus brazos, el pueblo empezaba a perder. Cuando le ayudaban a subir sus brazos, el pueblo empezaba a ganar. Esa era la presencia de Dios. Otro de los hombres que venía a la presencia y se iba era Sansón. Descendía a la presencia de Dios, le daba la fuerza. Cuando terminaba todo el
la pelea, el alboroto, se iba a la presencia y así estaba, se iba, se venía, se iba, se venía, se iba, se venía. Pero eso cambia cuando viene Cristo Jesús. Porque Él dice, ¿saben qué? Yo me voy con el Padre, yo ya estuve haciendo lo que tenía que hacer aquí, ya morí, resucité, le di perdón de pecados, por mi sangre son limpios, y hoy viene el Espíritu Santo y la presencia de Él queda aquí. Y muchas veces, no me malinterpreten lo que le voy a decir, pero queremos que la musiquita nos haga sentir que estamos en la presencia del Señor, que las luces bajas nos hagan sentir que estamos en la presencia del Señor. Y es bien bonito, y recuerdo los viernes cuando estábamos con Carlitos en los viernes de milagros, que se escuchaba bien bonito todos los hermanos cantando a una sola voz y en la presencia del Señor. Pero cuando terminaba el culto, ¿qué pasaba? Yo los miraba que pasaban algunos acelerados, yo miraba a otros que pasaban con el gran musicón, se les había olvidado que estábamos cantando las alabanzas hace unos minutos. Miraba a otras personas discutiendo y decía, Señor, acabamos de estar en la presencia del Señor, pero parece que la presencia del Señor solo dura lo que dura el culto. Déjame decirte hasta ahora que la presencia de Dios no dura lo que dura el culto, no dura lo que dure la transmisión. La presencia de Dios siempre tiene que estar en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en tu automóvil, en todos los lugares donde tú te muevas. Por eso hasta ahora no vamos a hacer que, no. Tú tienes que entender que al terminar la transmisión, no tienes que empezar a gritarle a tu familia, no tienes que empezar a gritarle a tu cónyuge, no tienes que empezar a molestarte, no tienes que empezar a mandar mensajes llenos de odio, de hate a las demás personas. No, porque la presencia de Dios vive en ti. Dice la Biblia, y le hemos dado duro a esto alrededor del mundo hoy que los templos están cerrados, pues es una realidad. Tú y yo somos morada, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo, ¿por qué tiene que irse la presencia de Dios? No dejes que la presencia de Dios sea parte de tu vida en ningún solo. No, nos vamos a enojar, está bien, no me malinterprete. No, claro que nos enojamos. Claro que hay cosas que nos van a molestar, pero dice la misma Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces está bien que te enojes, está bien que te molestes, está bien que algo no te parezca, da tu punto de vista sin ofender a los demás. Pero cuando tú vives en la presencia de Dios, tú puedes ser una persona que entiende, una persona que no ataca, sino guía, una persona que no trata de lastimar, sino trata de curar, una persona que no trata de subir aplazando a los demás, sino trata de subir ayudando a los demás. El cristiano tiene que ser diferente y marcar esa diferencia que hasta el día de ahora muy pocos hemos marcado. Muy pocos la estamos marcando, predicadores, líderes, congregantes. Muy pocos la marcamos porque creemos que solo somos cristianos en el momento del culto. Pero a esta hora vamos a clamar para que la presencia de Dios pueda tocar nuestra vida, pueda tocar nuestra familia, y todo lo que está mal encaminado le demos la oportunidad al Señor de que Él lo pueda arreglar, y nosotros poner de nuestra parte para terminar de arreglar lo que estamos haciendo mal. Recuerda, Dios ya hizo el 50%, hoy Él quiere que tú y yo hagamos el otro 50%. Así que en el lugar donde estás, acompáñame a orar. Padre celestial y buen Dios, no queremos que tu presencia dure solo lo que dura un culto, solo lo que dura una administración, solo lo que dura la luz bajita, la música que nos hace sentir emociones, que muchas veces son remordimiento y no arrepentimiento, Señor. Padre, ayúdanos a ser verdaderos hijos de Dios, que podamos cumplir quizás no al 100%, pero sí a cabalidad lo que tu palabra dice, lo que tu palabra nos enseña. Que en lugar de destruir podamos construir. Que en lugar de herir podamos empezar a sanar. Que en lugar de pisotear a los demás para alcanzar lo que queremos, podamos ayudar a los demás a salir de donde están y juntos avanzar. Padre celestial, a esta hora queremos que tu presencia esté aquí. Queremos estar cerca de ti, Señor, no solamente cuando cerramos los ojos, no solamente cuando oramos, sino al despertarnos, al desayunar, al estar en nuestra oficina, al estar en nuestro trabajo, al estar en nuestro negocio, al sacar la venta. Señor, queremos que tu presencia esté ahí y que no se aparte ni un solo momento. Un gran hombre de la Biblia dijo: si tu presencia no va conmigo, yo mejor no me muevo, yo me quedo aquí donde estoy. Y a esta hora venimos a decir lo mismo como hijos de Dios, como esa potestad que tú nos has regalado de ser llamado hijos de Dios. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Queremos que tu presencia vaya con nosotros en todo lo que emprendamos, en todo lo que caminemos, en todo lo que hagamos, Señor. Porque esta hora, nuestro anhelo,
es estar cerca de ti, Señor. Es estar cerca de ti, Padre. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Digámoslo juntos. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Ninguno de los que estamos conectados hasta ahora, estoy seguro yo, que nos queremos alejar de su presencia. Pero hay momentos que estamos cansados, hay momentos que no podemos más, hay momentos que nos sentimos como que estamos contra la espada y la pared y nos sentimos arrinconados. ¿Y qué vamos a hacer? En esos momentos hay que hacer lo que hacía Moisés: levantemos las manos, clamemos al Señor. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, para tener el oportuno socorro. Quizás hasta ahora tú te sientas así contra la espada y la pared. Sientes que ya no puedes más. Te estás ahogando, ya no puedes respirar. Sientes que las deudas, sientes que el problema te está agotando, sientes que no sabes para dónde ver. Cuando solamente tenemos que levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, dame tu fuerza. Señor, ayúdame. Hay muchos de nosotros que hasta ahora estamos así. No lo demostramos porque siempre andamos con una sonrisa, siempre tratamos de vernos bien, nos peinamos, nos cambiamos, nos ponemos la camisa más bonita que tengamos y tratamos de disimular. Tratamos de ponernos una mascarilla que todo está bien, pero por dentro no todo está bien. Hay dolor, hay frustración, hay envidia, hay raíz de amargura. Y si usted no tiene fuerza, simplemente levante sus manos, dígale: Señor, yo ya no puedo más. No estoy tirando la toalla, Señor, no me estoy rindiendo, no, ya no puedo más, necesito tu ayuda. Quizás usted va con el día a día, con el día a día, con el día a día. Esta semana hablábamos con unos hermanos y me dice: pastor, ya abrimos los mercados. Y a la semana de haber abierto el mercado llegan los muchachos a pedirnos la renta cuando no hemos vendido nada. Y yo no sé qué hacer, me dice. Y yo le digo: pero no andan por aquí, vea, porque uno es bien valiente. Yo, mire, así como usted, muchas familias están pasando esta situación y quizás nuestras familias están igual. Pero Dios es un juez justo. A mí me confronta ver a estos jóvenes cuando vamos a los penales llorando, derramando lágrimas, siendo confrontados por el Señor. Y yo digo: todo el daño que le han hecho a una sociedad, pero así es el perdón del Señor, así de grande es el amor de Dios. Digo la hermana: mire, yo le entiendo. Como familia pasamos por esa situación, estamos pasando por esa situación, pero Dios es un juez justo. Deje que ellos sigan haciendo sus cositas, deje que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, porque Dios de ellos se va a encargar. Dice: pero mire, que hay que pagar a los empleados, la venta está mala porque vamos iniciando, vamos abriendo, y ellos ya vienen a pedir y ya vienen a pedir, y quizás las únicas palabras que uno como pecador y como humano le puede dar es: levantemos las manos y confiemos en el Señor. Pídale fuerza a Dios. En esa misma plática que teníamos me dice: tiene razón. Muchas veces uno, cuando tiene el problema enfrente, se le olvida qué tan grande es nuestro Dios. Cuando tenemos al muchacho que está ahí delinquiendo o el que esté haciendo algo mal para con nosotros, se nos olvida y solo vemos al que está enfrente, solo vemos al que nos está dañando, solo vemos al que nos está lastimando, y se nos olvida que atrás de nosotros está Dios.
como poderoso gigante, ese Jehová de los ejércitos que nunca ha perdido una batalla. Levante sus manos y pídale fuerza a Dios. Hasta ahora vamos a clamar por aquellos que estamos ya cansados, ya no tenemos fuerzas, ya queremos seguir pero el cuerpo no nos da, queremos seguir orando pero el desánimo ha llegado a nuestra vida. Vamos a pedir para que el Señor nos pueda renovar esa fuerza, pueda renovar esa fe, y que digamos: no, qué grande es mi problema, mira Señor, sino que le digamos al problema: mira qué tan grande y poderoso es nuestro Dios. Padre Celestial, a esta hora clamamos por todos aquellos que están siendo afectados por estos jóvenes que andan delinquiendo, Señor. Clamamos por aquellos que su negocio se acaba de reaperturar y las ventas no están como deberían de estar. Clamamos por aquel que ha llegado a su oficina y se siente extraño de volver a la oficina después de muchos meses. Clamamos por aquellos que están débiles en la fe, que esta hora tú les puedas renovar esa fe, les puedas levantar ese ánimo, les puedas hacer entender que tú estás en control de la vida de ellos y la vida de su familia. Que ellos puedan entender hasta ahora que pueden levantar su mano, que puedan levantar esa mano y puedan empezar a clamar, a creer en ti, Señor. Padre Celestial, no es porque nosotros seamos buenos, es porque tu misericordia es grande. No es porque nosotros merezcamos eso, es porque tú cada mañana renuevas esa misericordia, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los que está pasando por dificultades, que se siente que se está ahogando, que está contra la espada y la pared, que ya no puede más. A esta hora renueva su fe, dale paciencia y pon confianza en su vida, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar. Tú vas a obrar, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Vamos a orar a esta hora por las peticiones de nuestros hermanos que día o sábado con sábado, a través de YouTube, a través de Facebook Live, a través del WhatsApp de la radio, escriben sus peticiones para que oremos por ellas aquí en vivo y en directo. Vamos a clamar a esta hora por esas peticiones que escriben ustedes en nuestras redes sociales. Padre Celestial, a esta hora venimos clamando por la vida de Yani Lemos. Ella pide por salud y por protección. Por Carly de Valladares, por una casa, Señor, que está en el pasaje, que por el momento está a la venta y que piden tener el dinero para poderla comprar y adquirirla. Por Mirna Fuentes, por un nuevo negocio y por sanidad para Claudia Castro. Por Antonia, Señor, pide a esta hora, Padre Celestial, por ella, por su persona,
por una inflamación que tiene en el ojo derecho y por una cirugía en su ojo izquierdo. Petronila Álvarez, Señor, pide por su salud, que Dios la fortalezca cada día y por sus hijos. Guadalupe Guardado pide oración por sanidad por su bronquitis y por su vientre y protección y bendición para la venta. Jacqueline Cervellón pide oración a esta hora, oh buen Dios, por Vilma Cervellón. Adilia Acevedo, por una sanidad completa y protección por la familia Acevedo, Señor, Cervellón. Emma Lidia, Señor, de García, pide oración por una provisión para una vivienda para Ivette, Señor, Padre Celestial. Por Ruth Mejía, Señor, pedimos a esta hora por recuperación de la operación de cataratas. Por Elizabeth Acosta, pide, Señor, a esta hora por su hijo que encuentre un trabajo. Pedimos también por la hermana de nuestra hermana Ana Vélez, que le dé mucha fortaleza para la pérdida de su hija. Padre Celestial, clamamos por todas estas peticiones. Clamamos por las peticiones de todos nuestros hermanos aquí escritas a esta hora. Quisiéramos leer todas las que nos llegan, todas las que están llegando en este momento, Señor. Pero tú sabes de qué cosas ellos tienen necesidad. Clamamos por ellos, clamamos por su vida y clamamos por una pronta respuesta de parte tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios es bueno, hermano. Dios es fiel y Él nunca nos desampara. Antes de pasar a la ofrenda, voy a leerle rapidito un testimonio que nos escribían en nuestras redes sociales. Si usted está conectado hoy sábado y tiene un testimonio, tenga toda la confianza de escribirlo, que nosotros el próximo sábado lo vamos a estar leyendo en este lugar. El testimonio es de nuestra hermana Lucy Morales y dice así. El testimonio es de José Ángel Hernández. Dios obró porque unos muchachos pandilleros, cuando le quitaron el documento o el DUI, no se dieron cuenta que él era de otra colonia. Él andaba trabajando en ese momento y no se percataron que él era de otra colonia cuando le pidieron el DUI. Gracias a Dios que Él lo protegió y puso a sus ángeles a su lado. Hay un testimonio también de Margarita Díaz, que ya salió del COVID y ya está en su casa recuperándose con su familia. Hermanos, Dios sigue siendo ese Dios protector. Dios sigue siendo ese Dios sanador. Lo único que necesita de nosotros es que creamos y confiemos en Él. Hermano, y usted podrá decir, pastor, ¿y qué están haciendo? Pues hoy estamos saliendo, se están reactivando poco a poco los ministerios. El pastor Edén ya convocó un par de servidores de pan y chocolate. Si usted ve a unas personas de amarillo, no son de Yo Cambio, son de pan y chocolate. Están llegando a los hospitales, a los parques, a todos los lugares donde usted se imagina. Están llevando un refrigerio, pero también están llevando lo más importante, que es la palabra de Dios. Esta semana terminamos como centro de acopio aquí en la iglesia central. Usted puede seguir llevando los paquetes a cada penal donde está su ser querido. Acérquese con toda confianza. Estamos con el albergue. Se les ha dejado bonito ese lugar, hermano. Le invito a que cuando todo esto pase usted pueda acercarse y conocer a nuestros niños. Tienen psicólogos, tienen nutricionistas, tienen dentistas, tienen ¿qué no tienen, hermano? Todo lo que usted y yo no tuvimos cuando éramos niños. A nosotros el psicólogo era un cincho así de grande y el nutricionista era otro garrote así de grande. Entonces así nos hacían comer y así nos hacían entender. Pero estos niños están creciendo con amor, han pasado por muchos procesos difíciles, pero Dios los ha llevado a un buen lugar. No se olvide de nuestros niños. También tenemos el Ministerio Retorno, donde están continuamente trabajando, donde se les está orando por ellos, donde están siempre en actividades ocupacionales para que ellos poco a poco puedan ir dejando todas esas adicciones y, lo más importante aún, tomados de la mano de Dios. El templo central se sigue construyendo, vamos a paso lento, ahí vamos despacito y ya muy pronto, primero Dios, todos juntos podamos estar acá en la nave central celebrando. Vamos a reaperturar en el edificio Gamaliel. Por favor, esté pendiente de todas las redes, de todos los medios de comunicaciones por cualquier noticia. Pero, hermano, se sigue llevando. Esta semana o este mes volvemos con la ruta del Salmo 41, alimentos, medicamentos, a hermanos que lo necesitan, realmente lo necesitan. Y todo lo que está haciendo su iglesia, todo lo que nos estamos moviendo, Bartolinas, penales, calles, hospitales, guarderías, es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Si usted quiere ofrendar, por favor, escriba con toda confianza, llame con toda confianza. Vamos a llegar hasta la puerta de su casa para ir a traer sus diezmos y ofrendas y tenga la seguridad que llegan al lugar donde tienen que llegar. ¿Y dónde es eso, pastor? Al corazón de aquel que no conoce a Cristo. Por eso hasta ahora vamos a decir, lo nuestro suyo es. Nuestro
Padre Celestial, dador de la vida, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú has permitido que cada uno de nosotros tengamos un techo, Señor, un vestido y un plato de alimento. Te pedimos que le multipliques todas aquellas ofrendas y diezmos que dan nuestros hermanos, porque lo hacen de corazón para ti. Señor, gracias porque hemos podido seguir llevando esa bendición a aquellos que lo necesitan. Te pedimos que siempre sea así, que tu respaldo esté aquí para poder seguir siendo de bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Con una alabanza. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Y gracias a todos porque están conectados a esta hora de la tarde de este día sábado. Dios cada día se va revelando siempre en todo aquello que nuestros ojos pueden ver, incluso en aquellas cosas que son de manera carnal. Sí, Dios es tan grande en su misericordia, mi querido hermano, que incluso en aquellas cosas que nosotros no podemos entender y estamos viendo a través de nuestros ojos carnales, Dios aún de esa manera se revela en amor para con nosotros. La palabra de Dios en este día, como en todos los días de la semana, a cualquier hora que usted pueda abrirla, nos está enseñando por amor que cada una de las situaciones en las cuales usted, yo, aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un momento más de misericordia para con Él. Dios nos enseña a través de su palabra en cualquier momento en el cual nosotros podamos abrirla para poder comprender todo lo que Él quiere decirnos para con nosotros. Nos revela y nos recuerda también a que podamos sentarnos en un momento determinado para podernos recordar de todas aquellas situaciones que Dios nos ha sacado. La palabra del Señor, mi querido hermano, que está con nosotros a través de estas plataformas digitales, también comienza a revelarnos cada vez que nosotros abrimos esa palabra, que nosotros oramos a nuestro Dios, seguro de quién es Él para con nosotros. También nos recuerda que aunque nosotros no demos la gloria y la honra para aquellas cosas que Él ha hecho para con nosotros y que va a ser en un futuro determinado, también lo hace por amor. Cualquiera que sea los momentos o situaciones en los cuales Dios se revele, Dios siempre se va a revelar independientemente nosotros nos acordemos, nosotros aceptemos o ni siquiera nosotros notemos a través de nuestros ojos aquello que Dios está haciendo para con nosotros. Hoy, este día, nosotros vamos a meditar sobre aquellas situaciones en las cuales
en un contexto del capítulo 14. Dios nos enseña a través de 12 espías que Él mandó por medio de boca de Moisés a que fuera a visitar o a ver aquella tierra prometida que Él le iba a dar al pueblo de Israel. Estos 12 espías se fueron exactamente por el lugar preciso donde Moisés les dijo a ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y al regresar estos 12 espías, 11 de ellos, 10 de ellos dijeron de que no era un lugar para poder llegar porque había muchas personas gigantes, que el pueblo era demasiado amurallado, que era muy difícil que pudieran obtener este lugar. 2 de ellos, mis queridos hermanos, sí creyeron en la palabra de Dios y se levantaron. Uno de ellos se llamaba Caleb. Caleb dijo, no, nosotros sabemos de manera paradójica, dijo, nosotros sabemos que si Dios nos ha prometido eso, Él nos lo va a dar. Obviamente nuestro Señor Jesucristo se enfureció, nuestro Señor Jehová se molestó por aquello que había pasado porque no habían creído en la palabra de Él. También en su contexto del capítulo 14, Jehová se molesta también con Israel porque él estaba rebelde y en contra de las cosas o los métodos que Jehová estaba utilizando para poder hacer crecer de manera espiritual aquel pueblo que él había elegido. Aquel pueblo que venía de una costumbre egipcia, de aquella costumbre, mi querido hermano, así como nosotros cuando Dios nos llama en un momento determinado, nosotros venimos con conocimiento que ha sido por tiempo introducido dentro de nosotros o en el mismo crecimiento de nosotros, y tenemos que adaptarnos a aquel conocimiento hoy cristiano o evangélico, bautista, para poder comprender lo que el plan perfecto de Dios quiere hacer para con nuestra vida. Números, capítulo 14, del versículo 20 al versículo 22, nos da un contexto en el cual nuestro Dios nos da una respuesta de aquello que venía al pueblo de Israel, de aquello que nosotros como hijos de Dios venimos rebelándonos en contra de nuestro Dios, de aquellas cosas, mi querido hermano, que sabiendo nosotros que Dios ha hecho, que nosotros hemos pasado por pruebas, hemos superado cada situación, porque Dios ha estado con nosotros siempre. Números capítulo 14, versículo del 20 al 22, Dios nos enseña de una manera diferente para demostrarnos que Él siempre ha estado con nosotros. Dios enseña o usa un método muy diferente y no normal, sino que anormal, para demostrarnos aquellos errores que nosotros hemos tenido y aquellas cosas que Él mismo, sabiendo que nosotros estábamos equivocados, nos ha dado esa respuesta para salir adelante. Repetidas veces yo he dicho muchísimas veces, y muchos de los pastores compañeros míos han dicho que Dios, en todas las palabras que están reunidas en este libro maravilloso que se llama Biblia, cada una de ellas, cada coma, cada punto, cada señal en la cual hay que cambiarse de un verso al otro, está reflejado el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque el sentido de cada palabra fue escrito para poder demostrar el amor que Dios tiene para con nosotros. Número, capítulo 14, mi querido hermano, si puede acompañarnos desde su casa o desde donde usted esté, en esta bella palabra que Dios utiliza para que nosotros podamos cambiar aquella negación que nosotros tenemos, sabiendo que Dios manda las bendiciones y que nosotros confiemos en Él. Números, capítulo 14. Del verso 20 al versículo 22. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Oramos. Padre, gracias
porque nos das un día más, Señor, para que nosotros podamos meditar de tu palabra. Porque nos has dado, Señor, un minuto más, Señor, para que nosotros podamos confesar con nuestra boca que nosotros podemos dar siquiera un paso, porque tu gloria está con nosotros. Señor, muchos sabemos que olvidamos todo aquello que tú ya has hecho por nosotros. Muchos de nosotros, llamándonos cristianos, Señor, olvidamos lo que tú estás haciendo en este momento. Muchos de nosotros, cristianos, pastores, hemos olvidado lo que tu promesa dice que vas a hacer por nosotros en un momento o en un futuro determinado. Señor, ayúdanos a entender verdaderamente como hijos tuyos quién es realmente el Padre que nosotros tenemos, Señor. Señor, ya es hora, Padre, que un hijo tuyo, cristiano, deba levantarse en fe, no por aquellas cosas que está viendo, Señor, sino que porque creemos en tu palabra y en tu poder y lo que tú puedes hacer por nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros ya estamos bendecidos porque ya conocemos de ti y que solo nos falta, Señor, detenernos, pensar y meditar en ti y confiar en lo que tú eres para con nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ver nuestro pasado para que podamos ver de todas las cosas que hemos salido, Señor, gracias a ti y a tu poder, Señor. Y no caigamos en errores, Señor, como este momento del pueblo de Israel había caído conforme a la negación de ti, Señor. Señor, gracias por este momento, Señor, bendícenos. Aleja todo conocimiento humano, Señor, para que solo pueda ser exaltada tu nombre y tu palabra, Señor. Bendito tú eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. En el contexto de Números capítulo 14, después de lo que hablamos al inicio, después de todas estas cosas que venían los 12 espías, después de la negación o la rebeldía del pueblo de Israel para con Jehová, Moisés, aquel paladín, aquel que es llamado hijo de Dios, que es llamado también amigo de Dios, se detuvo en un momento a poder orar para con Dios y decirle: Señor, por favor, ya es hora que nos perdones todas las cosas que hemos pasado. Estamos a punto de entrar al pueblo que tú, a la tierra que tú nos has prometido. Señor, olvida todas las cosas que hemos pasado. Y viene Jehová en Números capítulo 14, versículo 20, y dice: yo he perdonado conforme a tu dicho. Ese conforme a tu dicho es la oración que un hijo de Dios levanta para con el Padre para poder interceder por una persona. Que en esa intercesión, mi querido hermano, debemos de aceptar aquellos errores que hemos cometido, tener una madurez espiritual y una madurez como hijo de Dios para poder entender y comprender aquellos errores que hemos cometido y poder levantarnos y dar un paso. Eso también entra para aquellos que hemos sido bendecidos, para aquellos que vamos caminando para con el Señor y vamos teniendo éxitos y tras éxitos y muchas cosas bendecidas. También para ellos entra, o para ellos también entramos nosotros como hijos de Dios, para poder aceptar de que cada una de las cosas que estamos alcanzando es por medio y nada más que por aquella voluntad de Dios. Éxodo y Números en estos casos que nos van a dejar una enseñanza de la cual Dios mismo está diciendo que 10 veces han tentado en contra de él. Números capítulo 14 nos está revelando que Dios mismo de su propia boca le dice a Moisés que han sido 10 veces, de las cuales este día vamos a ver 4 nada más. Dios le demuestra que aún equivocándonos nosotros en nuestros propios pensamientos, aferrándonos en aquella tierra más que no en el propio cielo que Dios nos va a dar, Dios tiene misericordia y nos da aún así la salida. Éxodo capítulo 14, un poquito más atrás, mi querido hermano, en el versículo 10 al versículo 12, cuenta la historia de aquel momento en el cual Moisés tuvo miedo por aquellas cosas, o por aquel momento en el cual Faraón venía detrás de él. Y ellos vieron y se empezaron a quejar del por qué los había sacado en aquel momento de esclavitud que estaba.
Y ellos se detienen en un momento y decían: Moisés, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ahí viene Faraón y viene a atacarnos. Mejor nos hubieras dejado allá y no hubiéramos muerto acá. Y Dios, como siempre, sabiendo en la negación que nosotros estábamos haciendo, aferrándonos a la tierra en vez del cielo que Dios nos estaba dando, relata lo siguiente. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos nosotros en el desierto? ¿Por qué has hecho eso con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto que habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios mejor? Porque mejor nos fuera servir a egipcios que morir nosotros en el desierto. A veces nosotros, mi querido hermano, queremos estar mirando atrás, queriendo estar bien con nosotros mismos y para con Dios a la vez. Muchos de nosotros estamos metidos en problemas. Muchos de nosotros tenemos mucho éxito. Pero preferimos, mi querido hermano, nosotros estar bien en paz con nosotros mismos, sabiendo que aquellas cosas a las cuales estamos anhelando, estamos buscando, estamos ganando, van en contra de nuestro Señor. Dios tiene un plan perfecto. Yo sé que usted lo ha escuchado millones de veces, pero tal vez lo hemos escuchado en nuestros oídos, pero no lo hemos escuchado en el entendimiento espiritual de nuestro corazón. Nosotros mismos, como hijos de Dios, anhelamos aquellas cosas que nosotros hemos perdido porque la salvación de Dios ha llegado a nosotros. Y aún así nos aferramos a aquella tierra en vez de buscar el cielo. El Hijo de Dios, por naturaleza, no porque sea lo correcto, siempre estamos pensando y diciendo que cada vez que nosotros llegamos a la cercanía de Dios o a los pies de Dios, las cosas empiezan a hacerse más difícil para nosotros. Y muchos empezamos a decir, como el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 12, empezamos a decir: ¿por qué nos has sacado de aquí? Mejor me hubieras dejado allá. Y empezamos a hacer a un lado todas aquellas cosas que Dios ha venido bendiciéndonos, pero quizás a los ojos de una persona carnal que no conoce de Cristo es una negativa. Pero no entendemos que aquellos procesos que Dios nos está haciendo a nosotros, como hizo para el pueblo de Israel, de sacarlo de Egipto, no era solo la acción de sacarlo de servidumbre, sino que cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de los valores morales, éticos, religiosos que ellos estaban teniendo ahí. Versículos anteriores en Éxodo nos enseñan que cuando ellos llegaron a las faldas del cerro aquel maravilloso donde Moisés sube a platicar con Jehová, ellos al estar aburridos y no tener a quien estar adorando, ellos le pidieron a Aarón que pudieran hacer algo en el cual ellos pudieran adorar. Aarón, como era parte de ese pueblo que estaba acostumbrado a ver ciertas adoraciones de los egipcios, que estaban hechos con figuras de animales o figuras de algún cielo de algo, él pensó primero en una figura de un animal, porque él tenía la costumbre de ver eso. Dios, sabiendo cada una de estas cosas, no era solo la acción de sacarlo del pueblo o sacarlo de Egipto, sino de cambiar la mentalidad y todos aquellos conocimientos que tenían. Y Dios nos enseña a través de Éxodo capítulo 14 del versículo 10 al 12, que al decirle después a Moisés, escuchando nuestro Señor desde los cielos, le decía: ¿por qué nos dejaste allá? Ahí viene Faraón muy enojado y viene a destruirnos y nosotros vamos a morir en este lugar. Mejor hubiéramos muerto allá. Porque Israel había salido físicamente de Egipto, pero todavía estaba mentalmente encerrado en Egipto.
Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, teniendo ya la libertad en nuestro Señor Jesucristo, estamos como el pueblo de Israel. Quizá físicamente porque Dios ya nos lavó de pecado, pero nosotros a veces quedamos con nuestra mente pensando en aquel lugar donde Dios nos sacó, donde Dios nos había encontrado, que habíamos estado presos, y nosotros con nuestra actitud quisiéramos regresar a Él, porque todavía pensamos de manera carnal. Éxodo capítulo 14, versículo del 10 en adelante. Nos está enseñando que nosotros queremos mirar atrás, queriendo estar bien con nosotros y para con Dios a la vez. Dios es tan maravilloso, mi querido hermano, que en el versículo 10 de Éxodo, Dios nos está enseñando y nos dice: mira lo que te hace mal y aprende de él, para que jamás veas nuevamente aquello que te está haciendo daño. En el versículo 10, el Señor nos enseña, a usted que conoce también este momento maravilloso de poder o de explicación de poder que Dios hace, y le dice a Moisés que levantara su vara para que el mar rojo pudiera partirse. Figurativamente nosotros estamos viendo que el mar se parte, pero realmente nuestro Dios nos está enseñando hoy a nosotros, a través de la palabra de Dios, con este contexto bíblico, que nosotros debemos de mirar aquello que estaba haciendo mal a nosotros en aquel momento, y que debemos de aprender de él, de aquellos errores, de aquellas cosas que nosotros estábamos pasando, para que nosotros lo miráramos bien, aprendiéramos, y nosotros jamás volver a ver aquello que a nosotros nos estaba pasando. No es lo mismo una enfermedad, mi querido hermano, sin conocer a Dios, que una enfermedad cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, sabemos que al 100% toda esa enfermedad se va a ir, aunque la tengamos todavía. No es lo mismo, mi querido hermano, tener una enfermedad sin conocer a Dios que conociendo a Dios. Porque al 100% usted sabe que esa enfermedad usted ya no la va a tener, aunque usted la tenga todavía. Espiritualmente podemos entender que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Que Cristo es el que anda cargando aquella enfermedad y aquel dolor que usted está pasando. Aquel momento en el cual usted escribe a cualquiera de los pastores o ahorita en el en vivo, y usted pone de que quiere que nosotros oremos por esas necesidades. Ya en Cristo, mi querido hermano, usted tiene esos problemas, pero no los tiene porque Cristo es el que está cargando por ellos. Nuestro Dios, Jehová, después de haber escuchado al pueblo de Israel que se quejaba porque Faraón venía, le enseña y le dice: mira, aquello que te estaba haciendo daño, te esclavizaba. Míralo bien, aprende de las cosas que te estaban pasando, porque eso que te está pasando ya no lo vas a volver a ver. Y la respuesta de Dios, mi querido hermano, la podemos ver en el versículo 10, cuando se abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pudo pasar en seco de todo aquello que tuvo miedo cuando se quejó, en el versículo 10 al versículo 12. Dios es tan grande, mi querido hermano, que aún sabiendo que nosotros nos equivocamos, Dios siempre nos da esa respuesta. Como lo dijo en Números capítulo 14, del versículo 20 en adelante, después de aquella oración de ese hombre, y le dijo: Señor, ya discúlpalos. Y vino él y le dijo: ok, los voy a disculpar, pero te recuerdo que ya 10 veces me han tentado de todas aquellas cosas que se han quejado de mí, y que de esas 10 veces yo les he perdonado todo lo que me han dado, y hoy los voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel. La palabra de Dios, mi querido hermano, también nos enseña que en Él, en Cristo, tenemos una conciencia pacífica, y los consuelos del Espíritu Santo nos volvemos soportable para aquellas fuerzas amargas que estamos pasando. Él nos está enseñando en este momento que nuestra conciencia se vuelve tranquila, que el Espíritu Santo nos envuelve de su poder para poder soportar todas aquellas situaciones que estamos pasando.
Esta es la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo hace al pueblo de Israel aquellas cosas que no merece para él, pero que Dios, por el amor que tiene para con nosotros, ocupa esta enseñanza en el contexto de Números capítulo 14 para podernos recordar 10 cosas que Él ha hecho para que nosotros podamos entender que Dios nunca nos ha dejado, mi querido hermano. Éxodo capítulo 15, versículo del 22 al 24, nos enseña aquella situación en aquel momento con el agua amarga en Mara. En aquel momento, mi querido hermano, cuando nosotros estamos quejándonos también por algo, y Dios nos enseña en este momento que cuando nosotros estamos con Él, nosotros estamos con paz, que nosotros estamos en consuelo porque tenemos al Espíritu Santo. Y que nosotros nos volvemos, mi querido hermano, soportable hasta aquellas pruebas más difíciles y amargas en las cuales nosotros estamos pasando. Váyase por favor, mi querido hermano, para poder aprender del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo del 22 al 24. Éxodo capítulo 15, del 22 al 24. Y dice la palabra del Señor: E hizo Moisés que partieran de Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no la pudieron beber el agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué hemos de beber? Esta era la segunda vez que el pueblo de Israel empezaba a murmurar, empezaba a quejarse nuevamente por lo que Dios había hecho, porque Dios los había sacado de servidumbre, que los había librado de Faraón, como lo vimos en Éxodo capítulo 14. Y Dios otra vez nos vuelve a recordar en el contexto de Números capítulo 14, del versículo 20 al 22, que esta es la segunda vez que el Señor lo habían tentado. Usted conoce la historia que el pueblo de Israel, como lo acabamos de leer, se acercó a este pozo porque no tenían de beber, porque ya venían de caminar 3 días después de haber salido de esa división del Mar Rojo. Y ellos empezaron a quejarse. En esta prueba, mi querido hermano, el Señor nos está enseñando al pueblo de Israel y a nosotros que aunque nosotros acabamos de pasar una prueba y estamos en medio de otra, nosotros olvidamos aquellas cosas que acabamos de vivir en el Señor, y que nuestro Dios nos vuelve a sacar de cada una de esas pruebas, pero nosotros nos volvemos a topar con algo pequeño y volvemos a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho para con nosotros. Nosotros sabemos que el pueblo de El Salvador, así como todo el mundo, ha sufrido un golpe enorme en la parte económica, en la parte de la salud de nuestros hermanos, aquellos que se han contagiado por voluntad de Dios y a veces porque nosotros no ponemos de nuestra parte. Y quizás acabamos de pasar de alguna situación difícil. Y sabemos que Dios nos ha sacado de esos problemas, y ahora que viene esto, entonces volvemos a decir: ¿y a dónde está Dios? La misma persona que le dio gracias porque sabía que nos ha sacado de un gran milagro, de un gran problema a través de un gran milagro, volvemos a repetir con esa boca que acababa de decir gracias, que ¿a dónde está Dios? Dios a veces nos enseña, mi querido hermano, a través de estas pruebas en las cuales acabo de olvidar que me acaba de sacar de otra. Dios nos está enseñando que somos preservados de la destrucción y librados para una vida eterna. Nos acaba de enseñar, mi querido hermano, se lo repito nuevamente, que cuando nosotros acabamos de salir de una prueba difícil, que con mano milagrosa de nuestro Dios acabamos de salir de ella, después de haberle dado gracias a Dios por esas cosas con nuestra propia boca, de nuestra propia boca vuelve a salir la pregunta: ¿por qué me haces esto, mi Señor? Pero Dios en estas pruebas
que nos acaba de sacar y nos vuelve a sacar de ellas, nos está enseñando que somos preservados para la destrucción y librados para una vida eterna en Cristo. Esa amenaza, mi querido hermano, solamente que es de manera implícita, nos enseña también que la promesa es más explícita en nosotros. Que el problema que nosotros estamos pasando, mi querido hermano, está allí. Pero que la promesa o el poder de Dios es más grande, que Él en medio de todo eso difícil, extraordinario que está pasando alrededor de nosotros, Dios va a llegar con mano poderosa a volvernos a sacar. En este momento, en Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante, el pueblo de Israel se queja porque no tenía que beber. Después de haber salido y haber visto con sus propios ojos aquel prodigio que Dios había hecho en el mar Rojo a la hora de dividirlo. Y hoy se estaban quejando porque no encontraban agua. En el versículo 25, Dios nos enseña que era necesario llevarnos a un momento de área hostil en el que nosotros estamos para demostrarnos que Dios siempre está con nosotros. En el contexto, mi querido hermano, usted sabe que Dios lleva a Moisés a un árbol y le dice: agarra ese árbol y tíralo en esas aguas, y toda el agua se va a volver dulce para que ellos puedan tomar. Y Moisés, tomando como orden y creyendo en fe, se acercó en ese árbol, mi querido hermano, y agarró ese pedazo de árbol y lo llevó a esa agua amarga que estaba allí y la aventó en ese lugar, y todo el pueblo, dice la palabra de Dios, empezó a tomar y se saciaron y volvieron a creer en nuestro Dios y volvieron, mi querido hermano, a caminar en fe por aquellas acciones que Dios está haciendo en nuestra vida. Y llegamos al tercer punto, y llegamos a aquel tercer punto en el cual el pueblo de Israel había tentado a nuestro Dios en Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice de esta manera: partió luego a Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Nuevamente el pueblo de Israel, como nosotros, mi querido hermano, empezamos a echarle la culpa a nuestro Dios por todas aquellas cosas que Dios ya nos dio para podernos sacar de aquellas necesidades, para darnos aquellas cosas de bienestar para con Él. Pero quizás nosotros, delante de un mundo que no conoce a Dios, todas aquellas cosas que estamos pasando están mal. Y empezamos nosotros a comportarnos como cuando no concordamos más con nuestro corazón que con aquel pensamiento de salvación que Dios tiene para con nosotros. Empezamos, mi querido hermano, que nuestra mente empieza a concordar con nuestro corazón y olvidamos aquel plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Y olvidamos que acabamos de pasar dos momentos difíciles en los cuales Dios nos acaba de sacar con mano poderosa de situaciones difíciles, de aquella persecución de Faraón, de aquel momento en el cual habían llegado a un lugar sedientos y no podían tomar agua porque estaban amargas. Y llegamos otra vez 15 días después a un momento determinado en el cual ellos empezaron a recordarse de aquellas cosas carnales que vivían en Egipto. Volvieron a recordarse de aquellas cosas que vivían en su anterior vida al cuando eran cristianos. Y empezaron a recordar de la carne. Empezaron a recordar de que se saciaban de cosas. Y Dios vio. Y ellos veían, mi querido hermano, y se les había olvidado
que ellos venían de beneficiarse de aquellos milagros de Dios y habían olvidado y habían empezado a caminar con negación las cosas que estaban viviendo cuando encontraron una necesidad, pero en la carne en la cual estaban viviendo. Es difícil entender, mi querido hermano, a veces nuestra carnalidad, porque no estamos completamente entregados para nuestro Dios. Porque pensamos o nos acercamos al trono de la gracia por aquella necesidad en la cual nosotros venimos, pero para que esa necesidad sea saciada y nosotros volver a dar un paso para atrás, para volvernos a olvidar de aquel Dios que nos acaba de sacar, de aquel Dios que acaba de llenar aquellas cosas necesarias que nosotros creíamos que eran importantes. Y no hicimos acorde a lo que la palabra de Dios dice, que aunque tengamos o no tengamos, nosotros siempre vamos a ser bendecidos delante de Dios. En este momento usted conoce en Éxodo capítulo 1 versículo 3 que nos dice: y partió luego de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel y vino en el desierto de Sim, para que entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, porque empezaron a recordarse de la carne, de aquello con lo cual se saciaban. Y esa hambre los hizo recordarse más, no de la salvación que Dios había hecho, sino de aquellas cosas que le llenaba la carne en aquel lugar. En este momento usted sabe, mi querido hermano, que en el versículo 4, Dios empieza a demostrar por medio de su gracia. Dios empieza a responder por medio de la gracia aquel maná que Dios le mandó a ese pueblo en ese lugar específico para poderle dar de comer. Ese maná que representaba, mi querido hermano, la gracia, pero que también representaba el probarlos en la obediencia que Dios necesitaba ver de su pueblo. Usted sabe que Dios era tan grande que para poderle mandar todavía, después de todas las cosas que estaban pasando, Dios mandaba un rocío del cielo para que cayese sobre el suelo y después se formaran las bolas de esas piedritas que al molerse se convertían o podían hacer algún tipo de pan o hojas. Ese alimento tan poderoso, mi querido hermano, y bendecido que se llama maná. Y Dios nuevamente, después de escuchar las primeras 2 de las 10 veces en las cuales se tentó el nombre de Dios, era la tercera vez que Dios contestaba esa tentación con ese momento de gracia o de expresión de gracia a través del maná. Y el maná comenzó a nutrir a la gente. Y este maná también era el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ese símbolo de nuestro Señor Jesucristo que le llena a usted, que le llena de esperanza, que es el Salvador que vino a morir a la cruz del Calvario, como lo han repetido millones de veces en nuestra mente, pero no entendiéndolo en nuestro corazón. Es aquel maná que llenó y nos nutrió a nosotros, independientemente de la situación que vivíamos alrededor de ese desierto que nosotros estábamos pasando. La Biblia, mi querido hermano, también nos enseña uno de los 10 más, el cuarto que vamos a ver este día, y nos enseña allá en Éxodo capítulo 19 al versículo 20, en el cual Dios, después de habernos mandado ese maná y de darnos de comer y llenarnos de todas las necesidades que nosotros teníamos, después de cuidarnos, de mandar ese rocío para que después pudiera salir ese maná maravilloso, lleno de gracia de nuestro Dios, Dios empezó a revisar los corazones de cada uno de nosotros y les dio una regla. Éxodo capítulo 16, del versículo 19 al 20. Y dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de eso para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojaron en contra de Moisés. Esta prueba, mi querido hermano,
después de haber pasado las 3 anteriores, después de haber dado ese maná, Dios hace una prueba. Pero esta prueba nos está enseñando de que después de darnos de comer cada día, Dios pone una regla y nos enseña, mi querido hermano, a través de esta regla, que debemos de ser prudentes y diligentes con aquellas cosas que Dios nos da a nosotros. Aquellos que pedimos por una necesidad. Dios mandó el maná del cielo. Fue culpa de nosotros porque no pudimos administrarlo de una manera prudente y diligente. Pero Dios es tan grande, mi querido hermano, que Él vuelve a dar la respuesta. Él vuelve a dar la respuesta en Éxodo capítulo 16, versículo 28. Y la palabra del Señor nos enseña esa respuesta que Dios nos acaba de enseñar. Y en este contexto, con lo suficiente que nosotros acabamos de comprender, y nos enseña que debemos de estar contentos con lo suficiente que Dios nos da, de modo que quien recoge mucho, para nada tiene que le sobre, y aquel quien recoge de manera justa, lo justo nunca le va a hacer falta. Dios nos enseña, mi querido hermano, que nosotros debemos de ser prudentes y debemos de ser diligentes para con Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 28, nos enseña la respuesta que Dios hace para con nosotros y dice: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciste todas estas cosas, que no las ha hecho por voluntad de Él. Éxodo capítulo 16 nos está enseñando, mi querido hermano, que Moisés nos da a entender nos está dando a entender a nosotros que hasta cuándo nosotros vamos a guardar aquel mandamiento y aquellas leyes que nuestro Dios ha dado. Que muchas cosas estamos pasando, mi querido hermano, porque no le damos la gloria a nuestro Dios, porque olvidamos aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, porque venimos de ver prodigios, de ver oraciones contestadas, y olvidamos la prudencia y la diligencia para con Dios, y olvidamos aquellos mandamientos y leyes. La palabra de Dios, mi querido hermano, en Números capítulo 14, versículo 20 al 22, nos enseña que después de esa oración, Dios dice que va a volver a perdonarnos, pero nos recuerda que hubieron 10 veces, de las que hoy hemos visto 4 nada más, que nosotros mismos le hemos tentado. Pero Dios, con el amor que tiene y nos revela a través de su palabra, nos está enseñando, mi querido hermano, que aún así, de estas 4 y de 6 que hacen falta, Dios siempre nos va a enseñar una salida y nos va a dar aquel momento para que nosotros podamos salir victoriosos de ellos. ¿Qué podemos concluir este día, mi querido hermano? Usted que está conectado a esta hora de este día sábado con nosotros. Podemos concluir que cuando los egipcios venían tras de ellos, Dios abrió el mar muerto. Podemos concluir que cuando llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, Dios las volvió dulces. Podemos comprender y entender, mi querido hermano, que Dios nos dio de su gracia a través del maná. Podemos concluir, mi querido hermano, que debemos de guardar los mandamientos, que es testimonio de una vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos concluir con Deuteronomio capítulo 8 del versículo de 1 al 2, que debemos de cuidarnos de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído a Jehová tu Dios, de estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías guardado o no sus mandamientos. Solo podemos decir hoy y siempre, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Gracias, Padre, Señor, por darnos el privilegio de poder meditar de tu palabra.
Señor, tú eres grande. Y hoy hemos visto, Señor, 4 de 10 momentos en los cuales tu pueblo, tus hijos, Señor, se han quejado después de haber visto muchas cosas que tú has hecho para con ellos. Señor, tú eres grande y poderoso. Y aún así, mi querido Dios, aquellos que estamos orando por una necesidad, aquellos que estamos escribiendo por una petición, aquellos que no sabemos qué podemos hacer o qué debemos de hacer, después de venir de cometer errores, Señor, después de regresar, Señor, de alcanzar metas y ganar carreras, Padre, aún así no atribuimos la gloria para ti, Señor, y nos olvidamos de aquellas cosas que tú has hecho para con nosotros, Padre. Señor, hoy este día sábado, Señor, estamos delante de ti, Señor, para poder escribir una nueva hoja en blanco, para poder caminar, Padre, al lado tuyo. Señor, también queremos orar por aquellos que no conocen de ti, Señor, por aquellos que de una o de otra manera han llegado a esta transmisión o que están escuchando este mensaje, Señor, muchos días después. Para aquellos que están conectados a través de todas nuestras redes sociales y están escribiendo. Para aquellos que realmente todavía no conocen, aunque nos hacemos llamar cristianos. Pero para aquellos que no han confesado, Señor, que tú eres, Señor, su único y suficiente Salvador personal. A ellos, Señor, nos dirigimos en este momento. Queremos que tú, mi querido hermano, puedas orar de la siguiente manera, para que puedas gozar, así como yo y nuestros hermanos, de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Y la congregación canta: Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de poder haber meditado en tu palabra, Padre, de poder haber estado reunidos todos, Señor, como una iglesia del aire, llevando siempre el mandamiento, Señor, de poder crecer, de podernos congregar, de poder orar, Señor, por cada una de las peticiones. Señor, gracias por este día, Señor, y bendícenos todo el resto de la semana. En ti hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Y quedan invitados, mis queridos hermanos, para el día de mañana en nuestros cultos de nuestro Señor Jesucristo, que van a comenzar desde las 7, 9, 11, 2 y 4 de la tarde. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.